Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de las 13ª Jornadas de Fenomenología y Hermenéutica organizadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este año el tema es Ser y Tiempo, 90 años después, y como parte de los invitados internacionales nos acompañan esta tarde el doctor Jorge Acevedo de la Universidad de Chile, traductor y editor de varias obras de Heidegger, y el doctor Ángel Xolocotzi de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Les damos la bienvenida a nuestra universidad. Hemos podido compartir como parte de la comunidad docente. Mi nombre es Víctor Casayo, soy profesor también del Departamento de Humanidades de la especialidad de Filosofía. Muy bien, nuestras jornadas de este año están centradas, como he mencionado antes, en los 90 años de la aparición de Ser y Tiempo. Entonces quisiéramos comenzar la conversación con nuestros invitados, quizás comentando qué significa esta obra para la tradición filosófica en el panorama del siglo XX. Doctor Acevedo. Creo que muchos especialistas en filosofía, inclusive algunos que no simpatizan con la obra de Heidegger, consideran a Ser y Tiempo como el libro más importante del siglo XX. Aparte de que se esté completamente de acuerdo con él o no, aparte de los debates a que pueda dar lugar, Ser y Tiempo ha sido considerado como un libro central. Creo que habría que partir por ahí. Bueno, explayándome un poco de partida, Ser y Tiempo implica una inflexión respecto de la época moderna, que podemos considerar que emerge con Descartes. El sujeto cartesiano, podríamos decir, es reemplazado en Ser y Tiempo, por decirlo de alguna manera, por el Dasein heideggeriano, que no se centra en el puro pensamiento, sino que aparece como alguien que está en el mundo. Esa es la idea que Heidegger desarrolla en Ser y Tiempo. El Dasein, es decir, el ser humano, el hombre, como alguien que está en el mundo. Precisamente en un libro que tradujo mi amigo Ángel, Los Seminarios de Solikon, al comienzo dice Heidegger, bueno, debemos entender al ser humano como Dasein o ser en el mundo. En cierto sentido, entonces, estas dos expresiones son sinónimas. Y hay que partir de ahí en la filosofía y no del yo pienso cartesiano. Bueno, le cedería la palabra a Ángel, que es experto en esta materia. Bien, muchas gracias. Sí, yo también estaría de acuerdo. No sé si se podría afirmar que es el libro más importante de filosofía del siglo XX, pero sin lugar a dudas es uno de los más importantes. Y sabemos la importancia de un texto en filosofía. No se mide por la cantidad de páginas, sino por los impulsos que da, ¿no? Por eso son importantes los grandes filósofos de la tradición, desde Platón o los presocráticos, en la medida en que han dado impulsos determinantes para seguir pensando, para seguir trabajando en filosofía. Y el caso de Ser y Tiempo es paradigmático en este sentido. Ha abierto caminos en términos de una cierta continuidad de lo propuesto por Heidegger, como ya señaló el profesor Acevedo, digamos en esta confrontación con la tradición, con la propia historia de la filosofía, en donde la propuesta de Heidegger es una especie de parteaguas, ¿no? Es un alto, digamos, en esa tradición que seguía un ritmo, que seguía una continuidad, y Heidegger en ese sentido es un cierto malestar, es una crítica radical a lo que se venía haciendo. Entonces, por un lado, hay toda una continuidad respecto de esa crítica, ¿no?, que han seguido algunos autores, que han desplegado, por ejemplo, en el ámbito de la hermenéutica, si pensamos en Gadamer, por ejemplo, pero también hay otros autores que se han enfrentado o han contrastado algunas propuestas que están ahí contenidas en Ser y Tiempo y han desplegado su propio camino. Y ahí encontramos un abanico
de posibilidades y de vertientes filosóficas que van desde relación con el marxismo, ¿no? Si pensamos por ejemplo en Marcuse, ¿no? Que fue un gran lector de Ser y Tiempo, o si pensamos en Levinas, o si pensamos en otros despliegues de la hermenéutica, o en la deconstrucción, o en el mismo Foucault. Hay una gama de posibilidades que se abren en la filosofía del siglo XX y que de una u otra manera remiten a Ser y Tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un libro fundamental para el trabajo de la filosofía contemporánea. Y es interesante también ver que ese libro pues nunca fue propuesto como libro, ¿no? O sea, Heidegger nunca se propuso escribir un libro como Ser y Tiempo. La historia es muy curiosa, comienza como una reseña, ¿no? En 1923, una reseña de las cartas que se publicaban ese año entre Dilthey y el conde Georg von Wartenburg. Comienza Heidegger una reseña, se amplía esa reseña, se vuelve un tratado en 1924, que le llamó el Tratado del Tiempo, después lo incorpora a una de sus lecciones en 1925, y en 1926 retoma esa reseña o ese tratado, lo que se había convertido, y lo relaciona con una serie de lecciones que venía dando desde 1919 hasta 26, y lleva a cabo ese compendio que es Ser y Tiempo, y lo publica de esa forma porque necesitaba tener publicaciones para obtener una cátedra de profesor en la universidad, ¿no? Pero bueno, gracias a toda esa serie de situaciones que se presentaban, tenemos uno de los grandes libros de la filosofía contemporánea, que es Ser y Tiempo, y que ahora se celebran 90 años de su publicación.